Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto el estar con nosotros otra vez en tu programa Entre Amigos. Este programa es en vivo y te estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estamos ubicados en la cabina de Voces Online Radio, en la calle de Platón Sánchez, 321 al norte, frente a la Plaza de la Luz. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera y en el audio control Benjamín Alex Rivera Jr. Esperemos que estés bien. Es tiempo de cuidarse, es tiempo de mantenerse en casa y de tener todos los cuidados posibles para ti y para tu familia, ya que tenemos todavía este brote de enfermedad de una pandemia llamada COVID-19. Y es por eso que hoy he invitado al doctor César Adrián Martínez Longoria. Él es pediatra, es infectólogo. Él hace su especialidad en el Hospital Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hace infectología en el Hospital Infantil Pediátrico de la Ciudad de México por la UNAM. Y es expresidente del Colegio de Infectología de Nuevo León. Es profesor clínico del Hospital San José, del TEC Salud, aquí en Monterrey, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital Suiz. Ha tenido cargos importantes y por eso lo he invitado. Él ha colaborado anteriormente con nosotros para hablar sobre vacunas. Y hoy vamos a hablar sobre vacunación en tiempos de COVID. César, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y un tema tan difícil en estos momentos, ya que todo el mundo habla de vacunas, inclusive hay videos ahí de que te traen sustancias extraterrestres y que te ponen genes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sí les voy a aclarar una cosa. Yo agradezco a mis padres el que me hayan llevado a vacunación. Toda la gente debe estar agradecida que los hayan llevado a vacunarse. ¿Por qué? Porque las vacunas nos han prevenido de muchas infecciones. La vacuna es una preparación destinada para generar inmunidad, o sea, defensas a algunas enfermedades, estimulando nuestro sistema inmune. Y esto es importante. Hay formas distintas de las vacunas, pero sí, todos los que hemos sido vacunados y nos estamos vacunando constantemente, tenemos defensas importantes. César, regreso contigo. Disminución de la vacunación en niños menores. ¿Qué ha pasado? Sí, Doc, gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto siempre estar acá con ustedes y poder hablar al auditorio. En este momento, hablar de vacunación durante esta pandemia, desde que empezó el año pasado, toda esta trastoque que ha habido en cuanto a la atención de la salud, particularmente en vacunas, nos ha llevado a que disminuyan las coberturas vacunales. ¿Qué ha pasado? Sabemos que las vacunas, en el caso de los niños menores de 5 años, se aplican primordialmente en las clínicas, en los hospitales, en los centros de vacunación, con el médico privado. Y a partir de que inició la pandemia, las visitas a los médicos, las visitas a los hospitales ha disminuido tremendamente. La medicina preventiva, cuya uno de los pilares principales es la aplicación de vacunas, como ya bien comenta, Doc, ha disminuido importantemente. ¿Qué tanto ha disminuido? Hay reportes en cuanto a la cobertura vacunal. La cobertura vacunal es de todos los niños que deben de tener todos los esquemas completos de vacunación, todas las vacunas que existen disponibles en el país, en menores de 5 años. ¿Qué proporción de estos niños tienen todo ese esquema completo? Los últimos reportes de algunas de las instituciones nacionales, de algunas de las organizaciones nacionales, mencionan que solamente el 10% de nuestros niños menores de 5 años tienen sus esquemas completos. Esto es un problema tremendo, puesto que el otro 90% que falta de completar sus esquemas tiene déficit de una o más vacunas, y eso lleva a que la protección que adquirimos con la aplicación de las vacunas pues no se alcanza. Nuestros niños están guardados en la casa, están restringidas las salidas, toman las clases en casa, toman las clases en línea, no conviven con otros niños, y eso es algo benéfico en el sentido de que han disminuido importantemente los procesos infecciosos.
Sin embargo, eventualmente va a llegar el momento del semáforo verde, en donde se van a abrir las escuelas, se van a abrir las guarderías, van a salir nuestros niños al parque, al cine, a todas estas áreas de convivencia, y si no están protegidos al 100% y no tienen sus esquemas completos, puede correrse el riesgo de presentar brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. Ese es el principal problema que se está generando, esta bolsa de pacientes o de niños susceptibles que eventualmente cuando estén en contacto con otros niños pueden correr el riesgo de contagiarse de estos procesos infecciosos. Y estos riesgos que se pueden empezar a correr de enfermedades prevenibles, ¿de qué enfermedades estaríamos hablando para que los padres de familia estén enterados de que va a haber un riesgo en cuanto a estas enfermedades que se puede prevenir por vacunación y por alguna situación, por este trastorno que tenemos de vida, que se llama COVID, que es cuarentena, no hemos acudido a los consultorios a vacunar a nuestros hijos? ¿Qué son las enfermedades prevenibles? Bueno, todas las enfermedades que son prevenibles por vacunación son prácticamente todas. Hay un par, por ejemplo, tétanos, que se transmite a través de otras situaciones, pero todo el resto de las enfermedades se transmiten por el contacto de persona a persona. Y gran parte de ellas se transmiten por el contacto de secreciones respiratorias. Entonces, si yo tengo a mi niño guardado en casa y no está en contacto con otros niños, pues no se va a contagiar. ¿Qué enfermedades estamos hablando? Sarampión. Muchos dirán, bueno, sarampión ya no hay en México, hay mucho tiempo que yo no he visto un sarampión, cosas. Bueno, quiero decirles que el año pasado hubo un brote de sarampión en el centro de la República, principalmente Estado de México, Ciudad de México, algunos casos que hubo en Campeche y Tabasco, pero fueron alrededor de 190 casos, un poco más de 190 casos de sarampión, de los cuales el grupo de edad más frecuentemente afectado fueron los menores de 5 años. Ese brote se pudo contener, se pudo limitar esos sitios y desapareció. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si tenemos niños susceptibles que no tienen la aplicación de la vacuna, ellos van a ser los que corran el riesgo de transmitir o de adquirir esa enfermedad. Otras enfermedades menos devastadoras que en comparación con el sarampión, como tosferina o coqueluchoide, que le llamamos también, es una enfermedad que se transmite también de persona a persona. Otras enfermedades relacionadas con infecciones por algunas bacterias como neumococo, que producen neumonías, infección de oídos, sinusitis. También con la disminución de la cobertura puede ocurrir brotes de los mismos. Alguna otra producida en forma de diarrea, como la infección por rotavirus. También disminuye la cobertura contra rotavirus y se pueden presentar brotes. Hay que recordar que algunas de estas enfermedades, por ejemplo sarampión, típicamente se ha visto que se presentan brotes en escuelas o en áreas. Lo que ocurrió el año pasado aquí en México en relación con sarampión fue que hubo un brote en alguno de los centros de readaptación social, en donde se contagiaron también niños de los mismos reclusos. En el caso de rotavirus, en el caso de coqueluche o tosferina, se pueden presentar brotes en guarderías, brotes en las escuelas. Usualmente hablo más de guarderías porque estas enfermedades son mucho más importantes o pueden ser más graves en niños menores de 5 años. Que para esas edades están todavía en las guarderías. Y fíjate, un dato importante es que existen cartillas de vacunación para niños, para adolescentes, adultos y gente de la tercera edad. Y hay mucha gente que no conoce este tipo de cartillas. Sí, exacto. Estoy hablando particularmente de los menores de 5 años porque es el grupo en mayor riesgo de tener estas enfermedades graves. Sin embargo, hay que considerar también los mayores de 5 años, los adolescentes que no están recibiendo sus coberturas adecuadas, los adultos. Recordemos lo que pasó con influenza hace un par de meses, donde no había vacuna suficiente de influenza y nos llegó un poco tarde y todo el mundo quería aplicarse la vacuna y hubo una demanda tremenda de la aplicación de vacuna influenza. ¿Cuántos casos de influenza hemos visto? Ninguno. Hemos visto muy pocos casos en México, son contados con la mano. ¿Y por qué? Porque estamos recluidos en nuestra casa. Pero volvemos a lo mismo. Si creemos que están disminuyendo las infecciones o los procesos infecciosos y que ya no van a reaparecer, no, es cuestión de que volvamos a la calle, de que volvamos a convivir, que eventualmente va a pasar. Eventualmente cuando pase la pandemia se siga controlando, haya más vacunas o más cobertura vacunal contra el COVID, lo que va a pasar es que vamos a salir de las casas, vamos a regresar a los espacios públicos y eso va a generar mayor contagio de estas infecciones. Fíjate, una parte importante para que la gente sepa, ¿de qué están hechas las vacunas? Eso es algo, porque las vacunas pueden ser en aerosoles, pueden ser tomadas, o pueden ser administradas vía subcutánea o intramuscularmente. Así es.
¿De qué están hechas las vacunas? Las vacunas, siempre les pongo una analogía muy sencilla a mis pacientes para poder entender del todo. Es como si fuera un huevo de gallina, ¿no? Donde está el cascarón y tiene la yema. Si yo tomo todo ese huevito y lo incubo, pues va a salir un pollo. Que el pollo sería la enfermedad, ¿no? Para explicarlo de manera muy sencilla. Hay vacunas que están formuladas de todo el huevo, ¿sí? Todo el huevo, pero le quitan potencial para que desarrolle maligno o se desarrolle de manera grave. Que haga infección, que vaya a causar lesión. Le meten ahí ciertas sustancias para que cuando nazca el pollo sea un pollo débil. Y ese pollo débil nos produce una enfermedad débil y por lo tanto nuestro organismo se defiende, pero no se enferma. Entonces hay algunas vacunas que funcionan de esa manera. Otras vacunas se toman solamente porciones del cascarón. Entonces esas porciones del cascarón las ponen en la sustancia y esas son las que nos inyectan. ¿Cómo qué vacuna? El ejemplo, el prototipo de esto es la vacuna de influenza. Por eso mucha gente que dice, oye, me puse la vacuna de influenza y me enfermé, te están poniendo porciones del cascarón. Es imposible que te enfermes. Se le llama partículas parecidas a virus. Exactamente. La vacuna del virus del papiloma es una vacuna parecida al virus. Entonces, hay una porción de ese cascarón que es el que hace que tenga mayor reacción el cuerpo. Esa porción del cascarón es la que hace que tu cuerpo reaccione, que te cause enfermedad. Entonces, esa es la porción que se trabaja y esa es la que se va a administrar. Así es. Entonces, hay otras vacunas que se formulan con una porción del material genético de la misma. Por ejemplo, las vacunas nuevas de COVID es una tecnología nueva en donde solamente se pone una porción pequeñita del material genético. No se integra el DNA, no se integran nuestros genes, no nos va a producir alteraciones, ni mutaciones, ni mucho menos. Imagínense como que esa porción pequeña del material genético solamente es la instrucción para producir una porción del cascarón del virus, ¿sí? Nada más, no nos va a producir ningún otro problema. Y se han generado muchos mitos y mucha especulación sobre eso, de que te están poniendo material genético, te están poniendo algo que te va a alterar, no te va a alterar nada, ni va a modificar nada. Ninguna vacuna tiene el potencial de generar eso. Sin embargo, sí se ha generado mucha especulación en ese sentido, particularmente en las vacunas nuevas de coronavirus. Hay unas vacunas que contienen organismos muertos y atenuados, ¿verdad? Así es. Esas son vacunas de otro tipo, pero que existen y que se están aplicando constantemente. Sí. Esas vacunas es lo que les comentaba, como si fuera el huevo. Sin embargo, le ponen sustancias especiales para que disminuya el potencial de producir enfermedad. Entonces, esas son vacunas que les llamamos atenuadas o que les llamamos vivas atenuadas. Y esa te ponen la vacuna y lo que hace es que hace que genere tu organismo respuesta protectora contra el virus o contra el bicho con el que estás vacunando, pero no te genera enfermedad. ¿Sí? No te genera una enfermedad importante, pero sí te genera esa protección que buscamos. Sí, y se menciona que en algunas ocasiones contienen algunas sustancias que te van a dañar. Un ejemplo de ello es el aluminio. Sí, pero no, esto es una sustancia que hace que tengas una reactividad mejor. Exactamente. Se componen de algunas sustancias, por ejemplo, el aluminio. El aluminio funciona como adyuvante. El adyuvante es un potenciador de la respuesta inmunológica. Lo que hace el aluminio es que junto con la proteína de la vacuna hace que nuestro organismo reaccione todavía mejor contra eso y produzca mucho mayor cantidad de defensas que nos van a proteger mejor. Pero no hay un efecto adverso del aluminio, no se acumula el aluminio como muchas veces se ha comentado. O las vacunas anteriores que utilizaban estos compuestos mercúricos, ¿sí? Mercuriales, las cuales se pensaban que producía autismo, se creía que producía algún problema de estos. Ya se ha demostrado que la cantidad de mercurio que tiene una vacuna, que son las que vienen en frascos multidosis, es mucho menor que la cantidad de mercurio que uno puede comer en un pescado, o que inclusive algunos niños pueden recibir en el seno materno a través de la mamá que come pescados o que come alimentos que pueden estar contaminados con mercurio. Sin embargo, esa cantidad tan ínfima de sustancia, de derivados mercuriales, no te produce ningún daño. Eso ya está plenamente demostrado. Así es. Entonces, es muy importante porque ahorita la información que se está dando sobre vacunas está siendo muy alterada. Y tenemos que ver nosotros que desde que existe la vacunación, gracias al doctor Canseco, ¿recuerdas? Exacto. El doctor Canseco, pues, hizo una vacunación a nivel mundial donde erradicó la polio. Ayudó a erradicar la polio. Ayudó a erradicar la polio. Cuando nosotros vemos a la gente y le decimos, ¿conoces tú a una persona con poliomielitis?
no conocen ni siquiera la enfermedad. Gracias al doctor Canseco, que a nivel mundial se erradicó esta enfermedad. ¿Por medio de qué? Por medio de vacunas. Es importante. Y ahora, en este momento, ¿qué hacer ante la falta de vacunación en niños? Sí. Lo que está ocurriendo ahorita, ya identificamos el problema y lo tenemos bien identificado. La principal causa por la que los niños no se vacunaron es porque no fueron a vacunarse. No los llevaron a vacunarse por el temor a contagiarse en el hospital, en la clínica, con el médico. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar a los hospitales, regresar a las clínicas, regresar con sus médicos y solicitar las vacunas que están pendientes. Uno de los paradigmas de la vacunación y para conseguir esto es algo que se llama esquemas acelerados de vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente, una vacuna que a lo mejor le voy a poner 3 dosis en el transcurso de 6 meses, tengo que aumentar la velocidad y aplicar esas 3 dosis en 3 meses. Lo más cercano que puedo poner una dosis de otra, como regla general, hablando de vacunas, es de un mes. Entonces, les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un niño que no recibió su vacuna hexavalente, que se aplica a los 2, 4 y 6 meses, y el niño ya tiene 8 meses o ya tiene 10 meses y no ha recibido ninguna dosis, entonces si el niño tiene 10 meses, le puedo aplicar las vacunas a los 10, a los 11 y a los 12 meses. Entonces, en el transcurso de 2, 3 meses, voy a adquirir toda la protección que ese niño debió haber conseguido desde los 6 meses. Y para todas las vacunas hay manera de acelerar estos esquemas para que en el menor tiempo posible adquieran la mayor protección. Fíjate qué importante esto que tú dices, porque hay gente que tiene recién nacidos en casa y que tienen la duda de cómo hacer la vacunación de sus bebés. Entonces ya están planteando ahorita la respuesta a esa duda que ustedes tienen. Nos contactamos, recuerden, ahora ya está telemedicina, o sea, puedo contactar a mi pediatra por medio del teléfono, ponerme de acuerdo con él y llevarlo a cierta hora, en cierto día, específicamente a la vacunación de mi bebé, y con esto hacerle toda la herencia mayor del mundo, que es la salud. Y esto es importante para los padres de familia, poder tener esa oportunidad de darles esa herencia a sus hijos en cuanto a salud. Y ahora, la especulación, vacunas COVID. Así es. Hoy te estamos hablando. ¿Qué hace una vacuna al principio? ¿Y por qué se pone una segunda dosis? La gente muchas veces pues no sabe qué está haciendo la vacuna y por qué me van a poner una segunda vacuna. Sí. Normalmente lo que ocurre con las vacunas es que dependiendo de la vacuna que hablemos, hay vacunas que con una sola dosis podemos alcanzar protección. Sin embargo, muchas de las vacunas, particularmente la gran mayoría de las de COVID, ameritan 2 dosis. ¿Para qué? Si yo aplico una dosis, estimulo mi sistema inmunológico a producir defensas y esas defensas se elevan importantemente y nos dan protección. Sin embargo, si yo aplico una segunda dosis de la vacuna, esa protección la puedo elevar todavía más. Esa es la idea de aplicar esas 2 dosis. Por ejemplo, con una dosis de la vacuna que se está aplicando actualmente, adquirimos una protección entre el 70 y el 80%, pero si llegamos a recibir esa segunda dosis de la vacuna contra coronavirus, vamos a adquirir protección arriba del 90-95%. Esa es la idea de por qué esas 2 dosis de la vacuna. Lo ideal es que sigamos los esquemas recomendados. La primera dosis y 21 días después o 28 días después, dependiendo de la vacuna que se hable, se debe aplicar la segunda dosis. Si se dilata un poquito, que es lo que nos está pasando en algunos, que a lo mejor la segunda dosis no ha llegado, se está retrasando un poco, aunque no está bien demostrado eso, la idea general es de que aunque se retrase esa segunda dosis, de cualquier manera vas a adquirir protección suficiente, arriba del 90-95% también. Lo único que va a pasar es que se va a dilatar un poco esa protección entre el 70 y el 80%. Sí, porque lo que genera una vacuna es el producir anticuerpos. Y esos anticuerpos ya van a estar defendiendo al organismo, y en una segunda dosis esos anticuerpos se van a multiplicar potencialmente para que duren años, muchos años. Se tiene investigación. La investigación de las vacunas COVID no es desde ahorita, viene desde años atrás, desde que empezó a aparecer esta enfermedad allá por Europa, en algunos lugares, ¿te acuerdas? Sí. En Asia aparecieron algunas y después en el Medio Oriente, que fueron también un coronavirus. Y qué bueno que toque ese tema, doctor, porque algunos amigos me han dicho, oye, las vacunas tardan años en desarrollarse, César, y esta la sacaron en unos meses. Es que la industria, y empiezan las teorías de conspiración. Sí. No. Lo que ocurre es de que
la base para desarrollar estas vacunas de RNA mensajero y estas vacunas de coronavirus no se idearon hace 6 meses. Son estudios que llevan durante muchos años y por lo tanto muchos de los estudios que quedaron truncos en ese entonces solamente se les dio seguimiento, se les dio mucho más aporte económico, que es lo que a veces se necesita, y por eso se desarrollaron estas vacunas. No son vacunas nuevas ni que se les acaban de ocurrir, son trabajos que ya llevan muchos años. Y otra de las preguntas es, entonces, ¿por qué la vacuna del SARS en Asia o del MERS en Medio Oriente, por qué esas no salieron? Pues porque hay que recordar que aquella vez en esas enfermedades fueron muy poquitos los grupos poblacionales que afectó. Entonces, volvamos a lo mismo. Las compañías farmacéuticas no son madres de la divina, ¿sí? Entonces, no van a regalarnos la vacuna. Ellos también buscan un negocio. Y si el negocio son poquitas personas, por eso en ese entonces no se desarrollaron esas vacunas. Porque iban dirigidas a muy poco volumen poblacional. Iban a tener una recuperación muy pobre. Pero ahorita que la vacuna va para todo el mundo, pues obviamente hay muchos laboratorios interesados en sacar su producto a la venta. Sí, pero son estudios que ya tienen desde ese entonces, que aparecieron estas enfermedades que no se tenía a la mano una defensa para evitar la enfermedad. Entonces, desde ese momento se empezaron a hacer estudios y como lo dices tú, los estudios empezaron a detenerse, se quedaron en fase de estudio y ahora que aparece de nuevo una variante de este tipo de virus, es cuando se reactiva y en aquel momento, cuando se empieza a hacer estudios sobre vacunas, se batalla mucho para tener a gente que sepa, que sea voluntario de entrar a un estudio. Ahora tuvieron un récord en lugar de juntar 3, 4, 5 mil personas, había vacunas que tienen hasta 35 o 40 mil gentes levantando la mano para entrar en ese estudio. Entonces, es fabuloso los resultados que estamos teniendo. Sí, claro. Eso es lo que ha apoyado el estudio de estas vacunas. No son vacunas que se acaban de idear, son vacunas que llevan muchos años en proceso y, sin embargo, pues obviamente sabemos que solamente continuaron el trabajo que ya habían realizado con otras vacunas y lo continuaron con esta vacuna para el coronavirus. Y con la tecnología que se encuentra ahora, pues se desarrollan más fácil. Tenemos aquí en la pantalla Luis Velasco desde México, la Ciudad de México. Un saludo al doctor Luis Velasco, que nos manda a saludar. Mike Garza, qué gran tema, es muy importante el esquema de vacunación. Doctor Adrián, ¿cómo influyen un correcto consumo de HMO y algunas vacunas? HMO, consumo de... Ahí sí, Mike, si nos puedes mencionar qué es HMO, sí, porque... Sí. ¿A qué se refiere con esas siglas? Con las siglas de HMO y algunas vacunas. Regresando al tema de vacunas, ¿cuántas vacunas hay para COVID? En este momento, en México, está disponible la vacuna de Pfizer, la vacuna de Astra y nada más. Están en vías de empezar a distribuir o en la compra de la vacuna rusa, que es la Sputnik 5, de alguna vacuna china, que es la CanSino, y hay una vacuna que se ha desarrollado en Estados Unidos, que es la vacuna de Moderna, que es un laboratorio de Estados Unidos. Esa todavía no tiene miras para acá, para nuestro país. Esas son las vacunas que llevan mayor avance en este momento. Hay otras vacunas de otros laboratorios, de Janssen, de Sanofi, Glaxo, y alguna vacuna de un laboratorio alemán, que están haciendo los estudios en TechSalud para esa vacuna, los estudios finales. Pero son las vacunas que en este momento van liderando. Hay más de 100 vacunas en proceso de investigación y desarrollo también, ¿sí? Sin embargo, ellas van en etapas de desarrollo más temprano. Más temprano. Qué importante es, ¿no? Y encontramos en las redes sociales mitos y realidades. ¿Qué tantos mitos hay sobre una vacuna? Sí, yo creo que uno de los principales mitos que hemos visto con la vacuna del coronavirus son las reacciones adversas. En donde, oye, pasó que una persona tuvo una reacción adversa y llegó al hospital, otra persona murió, hay personas de la tercera edad que en España están reportando que están falleciendo y todo esto. Créanme que para el desarrollo de una vacuna se toman datos de seguridad y de tolerancia de la misma, en donde obviamente queremos que al aplicar la vacuna no se presenten eventos adversos graves ni genere nada de eso, y eso son miles de personas en las que se evalúa eso.
Una vez que la vacuna sale al mercado, se siguen evaluando estos estudios, se siguen realizando estos estudios, y la inmensa mayoría de estos eventos adversos que se presentan terminan siendo eventos adversos leves, que pudieran dar la apariencia de graves. Es decir, a lo mejor te aplicaron la vacuna, te dolió demasiado, te sentiste muy mal, y es un evento leve, que a lo mejor si uno lo publica en las redes sociales, pues parece algo muy grave, ¿no? Cuando se presenta un evento adverso, se debe hacer el análisis para ver si el evento adverso realmente fue producido por la vacuna o no. Un ejemplo muy sencillo, de repente sale mucha información en donde estas personas que se aplicaron la vacuna de COVID fallecieron de coronavirus 15 días después. Bueno, pues eso no es un evento adverso de la vacuna. ¿Qué pasó? Que la vacuna, hay que recordar que tarda entre 2 a 4 semanas en generar la protección. Entonces, si tú te infectas en ese periodo de tiempo, la vacuna no te ha protegido nada. Entonces, no es un evento adverso la vacuna, no es un defecto de la vacuna, sino que coincidió la enfermedad, desafortunadamente, una persona recién vacunada que todavía no generaba suficiente protección. Ese es uno. Y yo creo que la cuestión de eventos adversos está bien controlada por las empresas, está bien controlada por las instituciones de salud que reportan estos eventos, y se hace un análisis muy detallado de los mismos para relacionar o descartar ese evento con la vacuna. Sí, fíjate, la importancia de estos eventos es que todas las empresas tienen vigilancia farmacológica. Cualquier evento que se suceda, inmediatamente uno habla vigilancia farmacológica y viene, se comunica el laboratorio y empieza a hacer todas las investigaciones de ese caso en especial, y saber si va relacionado con el medicamento o el proceso de vacunas que se llevó a cabo con esa sustancia y tiene relación con lo producido por este laboratorio. Entonces ellos lo tienen que reportar. Pero la vigilancia farmacológica es muy, muy importante en estos eventos, y ahorita en estos momentos está sumamente presente para ir viendo todas las causas que pudieran ser eventos adversos. Sí, claro, eso está bien. La cuestión, doctor, y lo que genera esos mitos es toda esta evolución de noticias en las redes sociales que generan esas falsas noticias. Y eso es lo que hace de repente mucho más grande, a lo mejor algo que no es realmente así. Un saludo a la familia Maldonado Morales. Betty Morales, gusto en saludarla. Gracias por su saludo. Una pregunta que va fuerte. ¿Recomiendas vacunarte? Totalmente. ¿Recomiendas a la población que se vacune, que toda la población se vacune con el COVID en cuanto tenga oportunidad? Sí, totalmente. En este momento está muy dirigida la aplicación de la vacuna al personal de salud que está en primera línea, a todo el personal de salud en general, que de alguna manera estamos en contacto con pacientes, estamos en riesgo. Esa es la primera línea, que debe de satisfacer la aplicación de vacuna. Enfermería, médicos, personal que trabaja en hospitales, intendencia, todas las personas que están en un hospital COVID se deben de vacunar. Todos los médicos, enfermeras, personal médico, paramédico, nos debemos de vacunar. Dentistas se deben de vacunar, que no los han contemplado y de repente ya levantaron la mano. Sí, se deben de vacunar también ellos, todos ellos. El segundo grupo, ¿por qué agarraron o por qué seleccionaron a los adultos mayores de 60 años, 65 años? Porque es el grupo de mayor riesgo. Es el grupo que más está hospitalizándose, que más llega a terapia intensiva y más está falleciendo a nivel global. Y particularmente en nuestro país no es la excepción. Entonces, por eso se están yendo con los grupos de mayor riesgo a menor riesgo. Primero el personal médico, paramédico, los adultos mayores, y eventualmente las edades van a ir bajando hasta que se aplique la vacuna o se dirige la vacuna prácticamente a toda la población. Ninguna vacuna tiene autorización todavía en pediatría. Lo más pequeño que se han vacunado, que se hicieron los estudios, es a los 16 años. Entonces, arriba de 16 años, toda la población debe de buscar la vacuna. Sin embargo, hay que considerar que tenemos que llevar una orden. No nos podemos brincar la fila, no nos podemos saltar la fila. Nosotros mismos como médicos sabemos quién es el que está en el hospital viendo pacientes COVID, y ellos se tienen que vacunar antes que todos nosotros, ¿sí? Y después nosotros, que a lo mejor vemos menos cantidad de pacientes COVID, y después ya vienen después de nosotros a lo mejor las personas que están en menos riesgo. Tenemos que respetar eso y tenemos que buscar que se respete toda esta situación. En este momento se está buscando la aplicación de la vacuna en adultos mayores, que yo creo que es una muy buena práctica, pero también tal vez faltaría, a mi parecer, ajustar un poquito la estrategia para poder lograr esto, ¿no?
porque pareciera ser que a diferencia de otros países, el nuestro lo está haciendo un poquito más complicado de lo habitual. Fíjate, qué bueno que nos escribe Mayela Garza, y es una pregunta que sirve para todas estas personas que han tenido COVID. ¿Los pacientes que tuvieron COVID se pueden vacunar? ¿Cuáles serían sus contraindicaciones? Sí, es una muy buena pregunta y la respuesta es muy sencilla. Sí, se deben de vacunar. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si yo ya me enfermé de COVID, ya generé defensas porque la enfermedad, el virus me infectó, pues ya tengo defensas. Aquí la cuestión son varias preguntas que todavía no tienen respuestas satisfactorias. Una de ellas es, si yo ya me infecté, ¿me puedo reinfectar? Lo que dice la literatura y los estudios es que muy probablemente no, ya no te vas a reinfectar. Pero hay unos pocos casos de personas que han tenido reinfecciones y no hay un patrón como para poder decir, ellos son los que se van a reinfectar y ellos no. Entonces, como no sabemos quién se puede reinfectar y quién no, eso es un dato que apoya la vacunación. El otro dato es que si tú estuviste enfermo de COVID y estuviste muy grave de COVID, ¿qué tanta respuesta inmunológica generaste? Si tu cuerpo estaba debilitado por el virus, probablemente no generó o generó una respuesta errática de protección que nos deja ahí la duda de si tendrás o no tendrás protección para una reinfección. Entonces, la vacuna, a diferencia de la enfermedad, sí nos genera una respuesta mucho más estable de anticuerpos y mucho más predecible de anticuerpos. Entonces, como la vacuna sí sabemos cuánto nos va a generar de protección y cuánto va a durar aproximadamente, entonces la vacuna es mucho más segura en ese sentido. Entonces, las personas que tuvieron COVID, particularmente las que tuvieron COVID grave, se deben de vacunar, se deberían de aplicar la vacuna. Los que estuvieron COVID grave y estuvieron en el hospital de manera grave y todo, estas son recomendaciones de expertos porque no está del todo dilucidado el beneficio no de esperar, pero tal vez esperar mínimo un mes después, 28 días después de haber salido del hospital, sería lo recomendable. Las personas que tuvieron COVID, pero tuvieron COVID leve, que estuvieron en casa y así, inclusive los que, fui asintomático y todo, probablemente ellos se pueden aplicar la vacuna en cualquier momento. Los que tuvieron un cuadro un poco más intenso, dolor de cabeza, fiebre y todo esto, tal vez ellos sería conveniente esperar mínimo unos 14 días, ¿sí? Y son recomendaciones de expertos, vuelvo a lo mismo. No hay un estudio que diga se tiene que hacer así esto de manera, pero es una recomendación yo creo que bastante útil en ese sentido. Y son recomendaciones, no Así contraindicaciones. Así es, claro. No habría una contraindicación para aplicarse la vacuna de coronavirus en personas que ya han tenido coronavirus. Qué bien. Bueno, y ya para terminar, César, ¿qué recomendaciones le das a la gente para que se esté cuidando, tenga conocimiento, dónde puede informarse con veracidad sobre las vacunas y si debe de hacerle caso a todos esos blogs que salen ahí en las redes sociales haciendo que no te vacunes? La gente es en contra de la vacuna. Sí, claro. Hay que recordar que la vacuna va a ser un adyuvante para controlar la pandemia. No nos va a controlar la pandemia la vacuna. Yo puedo aplicarle vacuna a toda la población, pero si dejo de utilizar cubrebocas y si vuelvo a las prácticas de no cuidarnos y todo eso, la gente se va a seguir enfermando. Ese 5 o 10% que la vacuna no cubre, porque la eficacia de la vacuna es hasta el 95%, pues queda un rango de personas que pueden ser susceptibles, a pesar de la vacuna, a enfermarse. Entonces la vacuna va a ayudar y nos va a ayudar bastante conforme se vayan aumentando las coberturas, pero tenemos que seguir utilizando cubrebocas, la distancia social, como ya hemos venido viendo eso, evitar el contacto con personas enfermas. Si una persona está enferma o tiene datos sugestivos de coronavirus, pues obviamente no estar en contacto con otras, el aislamiento. Y una vez que nuestros hijos salgan a la escuela y regresen a la escuela, a las guarderías, a las plazas, ellos no se van a poder vacunar en un primer evento, puesto que todavía no se genera la información para poder aplicar la vacuna en niños. Entonces, la manera en que vamos a proteger a nuestros hijos es vacunándonos nosotros. Si yo me vacuno, si yo tengo vacunada a todos los adultos que están en casa, cuando ya llegó la vacuna, dependiendo de la edad, voy a proteger de manera indirecta a mis hijos, ¿sí? Que ellos no van a poder recibir la vacuna de coronavirus. Entonces, esa es la manera. Y ellos se van a aplicar las vacunas que les corresponden para que ellos se protejan directamente del contagio de otros niños. Entonces, la vacuna nos va a ayudar bastante, pero tenemos que seguir utilizando esto. Eventualmente, es la idea general y es probablemente una idea, un sueño de todos nosotros, poder llegar en algún momento a dejar de utilizar el cubrebocas o volver a convivir en un cine o estar saliendo a correr o caminar.
Esperemos que eso llegue a pasar en algún momento, sin embargo, todavía estamos muy lejos de eso. Lo que sigue es seguirnos cuidando y considerar la aplicación de vacunas. Pues qué bien. ¿Los teléfonos de tu consultorio, César? Sí, claro. Mi consultorio está en el Centro Médico del Hospital San José y los teléfonos son 81 83 46 2102 y terminación 08 también. Pues sí, César Adrián Martínez Longoria, pediatra infectólogo, ha estado con nosotros en este programa hablando de vacunas. Espero que se hayan aclarado muchas dudas, que hayamos abierto una nueva información para ti, para tu familia, para tus amigos, y que lo tomes en consideración. A todos esos padres de familia que no han podido vacunar a sus bebés, pues acérquense con su pediatra. Tienen muchas opciones ya. Esta situación nos ha abierto muchos caminos en los cuales te puedes comunicar con el pediatra, y por favor, llévalos a vacunar para que tengan una herencia de salud enorme, que puedan en un momento después ya salir a correr, a estar en el patio, estar en los parques, ir a las escuelas a correr en los patios, como lo hicimos tú y yo, como lo hicieron ustedes también en su momento. Entonces, ¿por qué no ofrecerles ese beneficio? Te agradezco el que hayas estado con nosotros, César. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y te invito a que nos des un like en la página de YouTube, Doctor Córdoba Entre Amigos, para que nos estés viendo constantemente. Es así que hemos terminado este programa y esperamos tu asistencia este próximo martes. No te olvides de estar en contacto con nosotros. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.